¿Te ha pasado que has estado en alguna situación en la que parece no tener solución? Seguramente sí, como a todos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de eso el día de hoy. Mi nombre es Ale Alatorre y si te gusta este video, puedes suscribirte, activar tus notificaciones, compartirlo, comentar, etcétera. Vamos a hablar acerca de este tema porque han estado, como que ha estado esta energía últimamente alrededor de mí. Hay algunas personas con las que estoy organizando ciertos asuntos y parece que todo va fluyendo, utilizando herramientas, vamos haciendo preguntas aquí en este canal. Lo que yo te invito es a conocer las herramientas de Access Consciousness y a utilizarlas todo el tiempo, precisamente como cualquier herramienta, como cuando tienes tu caja de herramientas, pues la invitación es utilizarlas, ¿no? Para que realmente surtan efecto. Esta es la magia de las herramientas energéticas de Access Consciousness. Entonces, bueno, a pesar de que a veces estamos utilizando herramientas y haciendo preguntas y y entonces de repente llega un momento en el que sí, las cosas empiezan a desatorar, a desenredar, las cosas se empiezan a mover. Muchas veces no es exactamente como nosotros esperábamos y se empieza a mostrar cierta incomodidad. Esa incomodidad puede ser el desacuerdo de personas a nuestro alrededor acerca de que no les parezca eso que estamos eligiendo o ese cambio que estamos realizando. Otra, otra limitación, otra cosa incómoda que puede surgir cuando estamos moviendo la energía puede ser alguna enfermedad, algún accidente, alguna situación inesperada. Y entonces el asunto es que llega un momento en el que otra vez, cuando estamos eligiendo ese cambio, como que otra vez las cosas se empiezan un poco como a atorar, como a densificar, se empiezan otra vez a hacer como con esta estructura a petrificar. Entonces, es aquí donde la invitación es a que no pares, no te detengas y no te rindas. Y esto es porque nuestra mente aparentemente nos va a decir, ves, esto no funciona, todo es difícil, esto no es posible para mí, mejor me regreso a donde estaba, a mi zona de confort, donde no estaba feliz, pero pues no tenía que hacer ningún tipo de esfuerzo o crear algo diferente, simplemente todo estaba más o menos estable, digámoslo así, ¿no? En donde nada se movía y mi vida era siempre igual. Entonces, ¿qué tal que al llegar a este punto de incomodidad, en donde a lo mejor las personas a nuestro alrededor no están de acuerdo o hay una situación en esta realidad que aparentemente no nos brinda posibilidades, ¿no? Como cuestiones legales, como cuestiones de viajes, de aeropuertos, cuestiones de algún trabajo, etcétera, etcétera, que en esta realidad nos dice que nos tenemos que acatar, ¿no? Acatar a las reglas de esta realidad, acatar a lo que es posible de acuerdo a nuestra mente, a lo que se nos ha programado durante toda nuestra vida que es posible y que no debemos o simplemente no podemos salir de ahí. ¿Por qué? Porque es imposible. Entonces va a llegar un punto en el que aparentemente tu realidad está cercada, está cercada y no ves una solución. Entonces, cuando aparentemente no se muestra una solución, en Access Consciousness tenemos varias herramientas y aquí te las quiero compartir. Entonces, la primera podría ser reconocer eso, reconocer que esa no es tu realidad, que esa es una realidad implantada que te han hecho creer desde que naciste o desde que estabas en el vientre de tu mamá y te han hecho creer que eso es la verdad y que no hay otra verdad. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a crear tu propia realidad, la realidad que todos conocemos te va a jalar y te va a decir, no, regrésate para acá, ¿no? Entonces, la primera herramienta es reconocer que esa no es tu realidad. Y yo la utilizo últimamente y me encanta porque sales completamente de la visión pequeñita, ¿no? De la burbuja en la que aparentemente estás encerrado y entonces cuando hay tantas situaciones, tantos puntos de vista, tanta gente diciéndote qué es lo que tienes que hacer, qué es lo correcto, qué es lo posible, qué es lo que
es mejor para todos, simplemente te puedes salir de ahí diciendo, esta no es mi realidad. Esta no es mi realidad. ¿Y cuál es mi realidad? ¿Dónde está mi realidad? ¿Qué es posible para mí desde mi realidad? Y entonces ahí es donde empezamos a hacer preguntas. Recordemos que las preguntas en Access Consciousness son el detonador, el catalizador del cambio y es lo que nos va a permitir acceder a las infinitas posibilidades. Es como si la pregunta activara las puertas que queremos abrir, ¿no? Entonces, pum, 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 hacemos una pregunta y se empiezan a abrir un montón de puertas, se empiezan a abrir un montón de posibilidades. Entonces, aquí vamos a estar viendo estas preguntas que te pueden servir para reconocer que tal vez eso es lo que se ha visto en esta realidad, esto es lo que debería de ser para esta realidad. Pero qué tal que tu realidad es millones de veces más grandiosa que lo que alguna vez te enseñaron que era posible. Y tú lo sabes, porque aunque sea pocas veces en tu vida has podido descubrir, reconocer que tienes una realidad que no es como la de nadie más, que has podido experimentar o presenciar cosas, situaciones que para esta realidad son imposibles y de las que a lo mejor ni siquiera te atreves a hablar con todo mundo. Pero tú sabes que tu realidad es más grandiosa. Y eso es lo que vas a empezar a experimentar cuando utilizas las herramientas de Access Consciousness con más frecuencia. Vas a darte cuenta que tu realidad va mucho más allá que esta realidad. Que esta realidad es súper pequeñita y limitada comparada con lo que tú puedes percibir y experimentar desde tu realidad infinita, desde el ser infinito que tú eres. Entonces, lo primero, reconocer, esta no es mi realidad. ¿Me metí en la realidad de alguien más? Sí. A lo mejor me compré los puntos de vista de mi familia, de mis padres, de mi pareja, de mis amigos, amigas, y entonces empecé, no me di cuenta en qué momento, y empecé a creerme, empecé a comprarme las verdades de esta realidad, que en todo caso son mentiras, ¿no? Son mentiras porque no es lo que es real para tu ser infinito. Entonces, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Ok? Y la otra pregunta es, ¿en el universo de quién te metiste para comprarte la idea de que no puedes acceder a tu realidad? De que no puedes crear ese cambio que tú quieres, de que no puedes acceder a esa posibilidad. Y esa es la pregunta, ¿en el universo de quién te metiste? Y vas a empezar a percibir muchas energías, vas a empezar a recibir información energética, te va a llegar a lo mejor el nombre de una persona, a lo mejor te va a llegar mi papá, mi mamá, ¿no? Casi siempre son los primeros que nos llega, o mi pareja, o mi vecino, o quien sea, no importa. Entonces, ¿en el universo de quién me metí para limitarme? En el universo de quién me metí que está creando esta limitación. Entonces, todo lo que eso sea lo podemos destruir y descrear ahora. En 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y entonces ahí ya se liberó una energía, se liberó una tensión, ¿no? Y seguimos bajando nuestras barreras. No tienes que saber cómo se bajan las barreras, tu ser infinito lo sabe, tu cuerpo lo sabe, tú solo tienes que dar la orden. Entonces solo tienes que decir en tu mente o en voz alta, como tú quieras, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras, y que todas esas barreras que has puesto que te limitan se disipen y listo. Bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras. ¿Y qué más está disponible ahí? Otra pregunta que yo he encontrado de una facilitadora que me encanta es, ¿cuál es el camino de mayor facilidad y menor resistencia para actualizar mi realidad con mi cuerpo? ¿Verdad? ¿Cuál es el camino de mayor facilidad y menor resistencia para actualizar mi realidad con mi cuerpo? ¿Verdad? ¿Cuál es el camino de mayor facilidad y menor resistencia para actualizar mi realidad con mi cuerpo? Porque a veces pensamos que para alcanzar eso que nosotros queremos, tenemos que luchar contra el mundo, ¿no? Tenemos que esforzarnos muchísimo,
luchar contra todos, pelearnos con todo el mundo, tratarlos de convencer de que es posible. Y ahí perdemos muchísima energía, se nos fuga toda esa energía de lo que realmente podríamos estar creando con total facilidad, gozo y gloria, porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, ¿cuál es el camino de mayor facilidad y menor resistencia para actualizar mi realidad con mi cuerpo? Y esto de actualizar mi realidad con mi cuerpo es algo también maravilloso, porque cuando tú incluyes a tu cuerpo en tus creaciones, se actualiza así. Hasta se puede actualizar como por arte de magia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el vínculo con este mundo. Es él el que te va a llevar por todas partes, el que te va a llevar a experimentar todo lo que te gustaría vivir. Es tu guía de turistas en este planeta. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál es el camino de mayor facilidad y menor resistencia para actualizar mi realidad con mi cuerpo? Menor resistencia porque a veces elegimos cosas y como ya decidimos que por ahí va a ser el camino para llegar a alcanzar lo que queremos, entonces creemos que tiene que ser así, ¿no? Pasa mucho en una relación, por ejemplo, ¿no? Como ya decidimos que esa persona tiene que ser la correcta, entonces yo tengo que hacer todo hasta lo imposible para que eso se dé, aunque eso implique un esfuerzo desgastante de años y años y años para llegar a poder tener una relación plena con esa persona. No es que no se pueda, simplemente es como una lucha, ¿no? Constante. Entonces ahí hay muchísimas resistencias, en donde otra vez estás entregando y regalando muchísima de tu energía que podrías utilizar para crear o actualizar o experimentar una vida fascinante, grandiosa. Entonces, ¿qué tal que simplemente no va por ahí? ¿Qué tal que hay otra relación esperándote que va a ser con mucha más amabilidad, con mucha más facilidad, con mucho más gozo, con mucha más diversión? Entonces, una vez más, ¿verdad? ¿Cuál es el camino de mayor facilidad y menor resistencia para actualizar mi realidad con mi cuerpo? Entonces, para salir de la realidad que todo el mundo dice que tiene que ser y actualizar mi realidad con mi cuerpo. Todo lo que nos impida tener total facilidad y total claridad con esto, lo destruimos y descreamos. En 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y estos números son algoritmos que también se utilizan como herramientas en Access Consciousness. Si te interesa saber más, conocer más números y de qué se trata cada número, puedes tomar la clase de El Fundamento de Access Consciousness. Entonces, bueno, otra cosa, otra pregunta que aquí me encanta es súper sencilla, es casi de las preguntas básicas de Access Consciousness, pero un poquito más con más arregladita, digámoslo así. Y esta pregunta es, ¿qué es realmente posible? ¿Okay? ¿Qué es realmente posible para mí? Cuando yo veo que no hay solución, que todo aparenta ser una nube gris, una tormenta, una nube negra que ni siquiera puedo ver, ¿no? O que todo parece estar nublado, lleno de neblina y no puedo ver hacia dónde o cuál es la solución hacia algo, que justamente una amiga me escribió en la mañana acerca de eso y su energía era así como de no veo para dónde, no veo solución a esto. Es una, sigue haciendo preguntas, cualquier pregunta que se te ocurra en ese momento te puede servir, no hay preguntas correctas o incorrectas, simplemente haz preguntas para abrir el espacio. Y la otra es, ¿qué más es realmente posible aquí? Ok, aparentemente ya vimos que todo está nublado, que no hay para dónde, que el mundo está en tu contra o que nadie te quiere ayudar o que estás solo y de repente, ¿qué más es realmente posible aquí? Y entonces con esta pregunta abres muchísimas posibilidades. Se van a mostrar oportunidades, personas, situaciones, lugares, a lo mejor correos, páginas que en otro momento no habías visto, que nunca se te habían presentado y de repente vas a empezar a recibir información, vas a empezar a recibir otras posibilidades que te van a llevar
a eso. Y a lo mejor dices, ¿cómo no lo había visto, no? La solución era muy sencilla, era muy fácil, ahí estuvo todo el tiempo. Sí, pero no la habías visto. No la habías visto por tus puntos de vista, ¿no? De que era muy difícil, de que no había solución, de que no era posible. Entonces recuerda, tu punto de vista crea tu realidad. Tu realidad no crea tu punto de vista. Tu punto de vista crea tu realidad. Entonces cuando haces preguntas y cambias esos puntos de vista, la realidad se expande. Tu realidad se expande y puedes acceder a mayores y más grandiosas posibilidades. Entonces recuerda, cuando quieras ver qué otras posibilidades hay en tu mundo, resolver algo que aparentemente no tiene solución, pregúntate, ¿qué tan relevante estoy haciendo el solucionar problemas en lugar de solo elegir algo diferente, en lugar de solo elegir lo que va a crear lo más grandioso para mí? ¿Y qué más es realmente posible ahora? Muchísimas gracias por ver, por escuchar estas herramientas. Si te gustó, dale like, compártelo. Es un placer para mí estar aquí contigo y hasta pronto. Bye.